Atopámonos ante un escenario, pero non para presenciar unha obra convencional. Silencio Vivimos é unha función adaptada para persoas con discapacidade intelectual, unha iniciativa de Blanca Marsillach para difundir os beneficios do teatro a este colectivo específico. Esto surge de una experiencia personal que yo tuve como mujer y empecé con violencia de género, con el Corte Inglés y la Comunidad de Madrid, convirtiendo a estas chicas en actrices porque ellas querían ser actrices y surgió así. Entonces, al ver que la magia del teatro las estaba transformando a ellas y les estaba ayudando con su autoestima, dije, jo, esto sería muy interesante hacerlo con otro tipo de colectivo. Y empecé con la gente con discapacidad, con síndrome de Down. Y llevamos 3 años pues, con la Fundación Repsol, lo hemos hecho en el Clínico en Madrid y nos ha ido muy bien, pero aquí en Galicia, pues con la Diputación llevamos 2 años, la Diputación de Coruña. O Teatro Adaptado Interactivo para Persoas con Discapacidade é unha iniciativa promovida por Varela Producións e pola compañía de Blanca Marsillach. Ao longo dos anos e da súa experiencia no teatro, Blanca comprobou que propostas como esta son unha valiosa ferramenta para este colectivo, pois lles permite disfrutar dun ocio normalizado e reconstruir a súa autoestima. Yo quería ayudar al sector menos favorecido de la sociedad y quería que los actores, que hay muchos actores, gente con mucho talento, pudieran llegar a sentirse realmente respetados y queridos como actores y cobrar como actores. Y esa es mi meta. No solo que quedemos todos los años en hacer un taller, que eso está muy bien, pero yo quiero ir un poquitín más allá, porque hay muchos actores, sobre todo de síndrome de Down, muchos chicos que salen en el taller que me dicen, queremos ser parte de tu compañía. Queremos que nos vengan a ver a nosotros y queremos hacer una obra contigo en la que estemos en el escenario contigo, con otra actriz. Y claro, digo, pues claro que sí, si es que eso es la integración absoluta, no hacer algo solo para vosotros. Silencio Vivimos é o nome do espectáculo que está a interpretar actualmente esta compañía no marco deste proxecto. A obra toma o título da produción homónima que protagonizara o pai de Branca, Adolfo Marsillach, a finais dos anos 60, que contén historias divertidas, diálogos intelixentes e trata a vida como tema principal. La obra consiste en diferentes episodios que los ha cosido Paco Mir, los ha unido el del tricicla, y es un manual de instrucciones para la vida a través de un narrador que rompe la cuarta pared y comunica de qué va la historia, ¿no? Entonces habla del primer amor, de la primera comunión, del éxito, del fracaso, de la nostalgia, de la sociedad, de la vida, de la muerte, y también, que a mí eso es lo que más me gusta, habla y se ríe de los artistas, ¿no? You can see me in the kitchen cooking up a roast or Vegemite on toast, just you and me, a cup of tea. Por ejemplo, periodistas, que tú haces una crónica y haces una noticia, lo das de una determinada manera y de repente el director de la televisión o del periódico, no sé qué, te dice, no, tienes que ir por aquí ya, pero es que estoy desprestigiando lo que yo estoy contando, ¿no? Entonces mi padre es lo mismo y yo me parto. There's a sideways up the corner and a Woolies down the street, and a brand new place they've opened up and they regulate the heat. But I trade them all tomorrow for a single bus retreat with a Kookaburra's call. O que converte a este programa teatral nunha ferramenta cultural única é a fase final do espectáculo, na que baixo a dirección de Blanca Marsillach e Xavi Olza, o público aprende a esquecer o seu propio eu para converterse nun personaxe de ficción. Está unida musicalmente, lo cual para la gente de síndrome de Down pues es fenomenal porque la música les entra muy bien y es participativo y salen al final a cantar, a bailar, a improvisar. Si están preparando alguna obra de teatro les damos nuestro punto de vista.
A través da súa participación na obra ao final desta, as persoas con discapacidade que se atopan no público experimentan un exercicio que lles permite incrementar a súa confianza e autonomía. A posibilidade de meterse no papel de outra persoa e converterse en actores é unha das claves do éxito deste espectáculo. El año pasado estuvimos en Sada y en Betanzos y bueno, poquito a poco pues con la Diputación de Coruña vamos a ir avanzando, sin prisa pero sin pausa, y a ver si puedo venir un día y deciros, bueno, ya estrenamos y hay 3 chicas ciegas, incluso sale un perro guía, hay un sordomudo, que hay una chica de lenguaje de signos, tenemos audífonos también, está síndrome de Down, están al borde de... Y hemos hecho una obra coral en la que estoy yo y Maribel Verdú, por decirte, ¿no? O una actriz gallega de aquí, ¿no? A través da participación das persoas con discapacidade nunha actividade creativa, estas favorecen o seu desenvolvemento persoal e promoven a súa confianza. Grazas á compañía de Blanca Marsillach, moitas persoas deste colectivo tiveron a oportunidade de pisar un escenario teatral, converténdose por uns momentos en protagonistas do seu propio espectáculo. Yo creo que les beneficia porque se les da amor. Entonces, que hagas algo para ellos, pues ya se sienten queridos. Luego les beneficia porque pueden salir al escenario y desarrollar sus dotes artísticas, que las tienen casi todos.